Capítulo 5, parte 3. No era ninguna broma. Cuando la pureza conceptual que había emergido del vientre de Manon reveló su espantosa identidad, Menou se estremeció. Pandemonium, creadora de la neblina, uno de los 4 mayores errores humanos que casi destruyó el mundo, el legendario Pandemonium del Sur, había sido liberado. Ni siquiera necesitó pruebas para saber que la niña no estaba fanfarroneado. Eso le quedó muy claro a Menou luego de todo lo que presenció. Frente a ella se hallaban los despojos macabros de una niña que había sido completamente sobrepasada por su pureza conceptual. Llamarla humana a estas alturas no sería del todo correcto. ¿MMM? Eso no suena bien. Yo soy la horda de monstruos Pandemonium. Marfil fue quien creó la neblina, no yo. No nos confundas, ¿vale? ¿Antes? ¿Te refieres al héroe del que hablabas? Correcto. La niña formó un círculo con su pulgar y el dedo índice. Todo lo que salía de la boca de esta niña del vestido blanco, de esta niña Pandemonium, era una novedad para Menou. Menou nunca había oído hablar de un héroe así. La palabra, marfil, le hizo pensar en lo que había sucedido con su ciudad natal, pero eso pasó hace 10 años. No es posible que esté relacionado con acontecimientos que tuvieron lugar hace más de un milenio. Volvió a mirar a la niña. Si uno entraba en el territorio maligno que la gente llamaba Pandemonium, nunca podrías escapar. Pero resultó que esa neblina que flotaba sobre el mar era en realidad una barrera que se llamaba Pandemonium, por lo que Pandemonium solo es el nombre del lugar donde se produjo el desastre. Pandemonium, la niña que había sido sellada dentro de la barrera de neblina, era el propio mayor error humano en sí mismo, y tal y como dijo, se trataba de la encarnación misma del mal. Una monstruosidad sin nombre. Frente a esta amenaza insondable, Menou apretó los dientes. Pero qué día más horrible estoy teniendo. Creía haber acorralado a Manon, el cerebro de los incidentes de Libelle, pero mírala ahora. El cuerpo de Manon ya había desaparecido sin dejar rastro. Los monstruos deben haberla devorado. Las bestias seguían arrastrándose desde la grieta que Pandemonium había creado en el espacio. Había tantos de ellos, y en una gama tan amplia de formas y tamaños que ni siquiera aventurándose en la más dura de las fronteras salvajes podrías dar con una aglomeración así. Eso piensa. Pero el tiempo es tan perfecto, no hay ni una sola nube blanca a la vista. ¿No te parece que el azul es un color hermoso? Estoy harta de ver blanco. Pandemonium miró al cielo a través de la parte del muro que se había roto por la pelea con Manon. Luego retrocedió bruscamente. Quiero decir, han pasado 1000 años. Ni siquiera tú, que llevas una túnica de sacerdotisa, oíste hablar de su existencia. Pero todavía puedo sentir un poco de su presencia. ¿No es extraño? Menou no tuvo tiempo de responder a su pregunta. Tan pronto como Pandemonium retrocedió un paso atrás, los monstruos avanzaron. Al no quedar cadáveres, su siguiente objetivo era la humana viva que tenían delante. Uno de ellos cargó contra Menou y ésta le enterró su daga. Todo el cuerpo de Menou brillaba con la luz guía. Utilizando como escudo al monstruo que había muerto al instante cuando ella le atravesó el cráneo, con la cabeza baja se lanzó hacia la espalda del siguiente monstruo. Por su extraña composición le sería difícil apuñalar el lugar donde podría estar su corazón, así que lo golpeó en lo que parecía ser su cuello con la empuñadura de la daga y le rompió las vértebras cervicales. Estos enemigos invocados no eran especialmente fuertes, de hecho, Manon había dado más batalla. Al menos, no era el enjambre de poderosos monstruos que relataba las leyendas, el problema era su número. La grieta en el espacio a través de la cual llegaron los monstruos seguía abierta, produciendo más de ellos en todas las formas y tamaños por segundo. En unos instantes, había batido la primera oleada de monstruos, pero su número no mostraba signos de disminuir. Su máxima prioridad era cerrar el agujero que conectaba con la dimensión conceptual del pecado original. Menou utilizó la fuerza guía y la cresta de su daga para seguir masacrando a los monstruos mientras empezaba a levantar un encantamiento con sus escrituras. Fuerza guía, conectar, escrituras, 12, 1, conjurar, martilla el clavo, todo con el fin de brindar un soporte. Del fulgor emergiendo de las escrituras de Menou se materializaron innumerables clavos gigantes. Estaban hechos de poder, pero su naturaleza estaba más ligada al mundo espiritual que al físico. Los clavos de luz que se formaron alrededor de Menou avanzaron como si fueran golpeados por un martillo. Uno tras otro, atravesaron a los monstruos, formando agujeros en sus cuerpos, almas y espíritus. Asimismo, varios de los clavos gigantes fijaron cada uno de los extremos de la grieta en el espacio y la sellaron. Pandemonium exclamó sorprendida por la destrucción simultánea de los monstruos y de la grieta. Sin mediar palabra, Menou se abalanzó sobre ella, agarrándola y arrastrándola por el suelo sin dejar espacio para la resistencia. Fuerza guía, conectar, daga, cresta, conjurar, hilo conductor. Menou sacó hilo conductor conectado a la cresta de su daga y amordazó las muñecas de la niña para que no pudiera moverse.
Ningún ser humano ordinario sería capaz de escapar de esas ataduras. Ni siquiera los miembros de la cuarta cuyos cuerpos se habían fortalecido con la mostrina habrían podido zafarse el duro y delgado hilo una vez se atara a sus muñecas. No obstante, no por eso bajaría la guardia. Se trataba de error humano. Pensar que podría derrotarla con una mordaza sería demasiado optimista. O no, no puedo creer que me hayan atrapado tan fácilmente. Pandemonium se quedó boquiabierta por un momento, y luego miró a Menou con descaro. Pero será mejor que te cuides la espalda. Inmovilizarme no bastará para salvar el mundo. Sé que no me comparo a los otros tres y soy la más débil de los 4 mayores errores humanos. Mientras la niña amordazada soltaba lo que solo podría interpretarse como frustración por su propia debilidad, Menou empezó a sentir un poco de esperanza, pero esta se rompió rápidamente en pedazos. Sin embargo, me llaman Pandemonium porque soy el peor errante con el que podrías encontrarte. Esa voz provino de detrás de Menou. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Pero Pandemonium estaba justo delante de ella, todavía sujeta por su hilo. Estaba viva, respirando, hablando y sonriendo. Menou lentamente se giró para mirar la fuente de la voz, y Pandemonium también se encontraba allí. Ahora eran dos. Menou miró de un lado a otro a las dos niñas. Lo único que las diferenciaba era nada, en realidad. La cuestión no era distinguir a la falsa de la verdadera. Sin duda, las dos eran reales. Mientras Menou estaba agachada y congelada, Pandemonium se deslizó entre sus brazos y caminó hacia sí misma. No puedo creer que me hayan atrapado. Tengo un largo camino por recorrer. Lo lamento. No se puede evitar. Soy débil, lo sé. Después de todo, soy tú. Las dos niñas idénticas presionaron sus frentes, actuando con alegría por su reencuentro. Juntaron sus manos y se abrazaron como si fueran gemelas expresando su amor de hermanas. Sin embargo, eso fue cualquier cosa menos una escena reconfortante de afecto familiar. Se oyó el fuerte crujido de los huesos al romperse. Una de las Pandemonium se había acercado a la clavícula de la otra. Apenas unos segundos después de charlar alegremente con su otro yo, le agarró la garganta con ambas manos y rompió su delgado cuello. La Pandemonium a la que le habían roto el cuello cayó muerta y se deshizo. La otra, después de asesinarse a sí misma, se giró hacia Menou con una sonrisa. Buen trabajo con el calentamiento, señora. A Menou la volvieron a dejar sin palabras. Pandemonium era la progenitora de todos los monstruos y demonios, la encarnación de la pureza conceptual del mal, que había creado el concepto del pecado original. Sus pensamientos se convirtieron en demonios y originaron al pecado original, y de su sangre y su carne nacieron los demonios que se dispersaron por todo el mundo. El pecado original había provocado la destrucción de una próspera civilización hace 1000 años, y aquí estaba el artífice de esos encantamientos impíos que amenazaban con llevar a la humanidad a su destrucción, sonriendo con la gracia de un querubín. En ese momento, cualquier sacerdotisa o caballero ordinario habría perdido toda esperanza, pero Menou no vaciló, no apartaría los ojos del enemigo que tenía delante. Mantuvo su tranquila determinación mientras la apuntaba con su daga. Fuiste tú la que tentó a Manon a cometer todas esas atrocidades, ¿no es así? Esa es una manera mezquina de contar los hechos. Tentarla. Haces que suene como si yo la obligué a hacer todo esto. No creo que sea cortés despreciar los sentimientos de alguien que se preocupó y trabajó tan duro por su lugar en la vida. Pandemonium no parecía sentirse culpable por la muerte de Manon. De hecho, adoptó un tono de reprimenda y movió su dedo como si estuviera advirtiendo a un niño pequeño. Yo la ayudé, ¿sabes? Le tendí una mano para que diera rienda suelta a sus deseos. Desde el primer instante que me conoció, ella vivió sabiendo exactamente lo que buscaba, aun siendo consciente de lo que le aguardaría al final. La niña sonrió, claro, esa mano amiga fue malvada, pero ¿qué se va a hacer, si al fin y al cabo yo soy el mal? Cuando la gente se entrega a la oscuridad, ahí es donde entro yo. Ella misma lo dijo, ¿no? Se ofreció a la oscuridad, y por eso me metí en ella. Eso es todo lo que pasó. ¿Y crees que el hecho de tenderle una mano fue suficiente para satisfacerla? Preguntó Menou. Vi el recipiente guía utilizado para producir la mostrina. Tu sangre debió ser la que se usó para crear esas píldoras rojas. Al hacer que consumieran una parte de ti, pudiste introducirte en otras personas y erosionarlas desde el interior, utilizando a los que tomaban la droga como sacrificios para tu resurrección. Todo el asunto con la mostrina no fue más que una treta tuya para conseguir sacrificios. Tienes la mitad de la razón. No es que necesitara ser resucitada, solamente pretendía hacer una película. Hacer una película. Ajá. Menou no pudo ocultar su confusión. Las palabras de la niña eran tan inusuales que fue difícil evaluarlas correctamente. Te lo dije, ¿recuerdas? Mis aficiones son cantar, bailar y ver películas.
Pero en este mundo no hay películas, ¿sabes? La chica me contó que la iglesia guarda todos los encantamientos para grabar imágenes y sonidos. Eso significa que no hay entretenimiento. Este planeta debe ser tan aburrido, así que he decidido hacer por mí misma la clase de película que me muero por ver. Hacer una película. No entendía el concepto básico del medio cinematográfico. Como verdugo, la educaron a fondo sobre todo lo que se sabía del país llamado Japón, que no existía en este mundo. Pero hasta donde ella sabía, las películas eran para verse. No entendía cómo se podía hacer una película. ¿Qué quieres decir? Es sencillo. Básicamente quería hacer que ocurriera un desastre monstruoso en esta ciudad portuaria, como en una película. Esperaba propagar la mostrina y causar una especie de epidemia. Pero ustedes estropearon toda mi visión. Así que, en lugar de eso, te colocaré como la heroína de una película de monstruos. Solo tienes que huir desesperadamente de mí, el gran monstruo que da miedo. Dijo la niña con la absoluta seguridad de que ella era la depredadora aquí. Menow arrugó la frente. El deseo de Manon de convertirse en tabú ya era bastante extraño, pero las motivaciones de Pandemonium eran todavía más incomprensibles. No lo entiendo. Convertir a las personas de esta ciudad en monstruos, provocar el caos, intentar casarme. Si no fue para resucitar, entonces ¿en qué te beneficia todo esto? ¿Beneficiarme? Pandemonium parpadeó con sus grandes y redondos ojos. Su expresión fue la de una niña pequeña a la que un adulto le hacía una pregunta complicada. No me beneficia de ninguna forma, ahora que lo mencionas. Al fin y al cabo, no me importa lo que hagas. Tanto si vives como si mueres, el destino de un mísero humano no podría importarme menos. ¿Cómo me beneficiaría? El error humano que antes había sumido al mundo en el terror miró a Menow como si no le importara. Luego continuó con una expresión de autocomplacencia. Señora, ¿no creerá usted que es una persona súper importante sin la que el mundo no podría continuar girando, o sí? ¿O piensa que toda vida humana es única y preciosa? Porque lo segundo sería todavía peor. Hablo como si estuviera regañando a un niño tratando de vestir pantalones demasiado grandes. Escucha, lo divertido es ver a los humanos luchar desesperadamente. Así que no importa si la persona vive o muere. ¿Lo entiendes? Lo importante es el proceso. Es ver a la gente poner su vida en juego. Verlos luchar por sus vidas es súper divertido. La niña extendió ambas manos, con sus ojos brillando. No parecía sentir ni una pizca de compasión por los humanos. Era como si observara el mundo desde el otro lado de una pantalla. No hay ningún beneficio. Solo estoy hambrienta de entretenimiento. Quiero ver una película sin director, en la que todo el reparto improvise, y con la que pueda reírme a carcajadas. Es solo un juego para mí. Pero ustedes, los humanos, están poniendo sus vidas en juego, así que es muy divertido verlo. Esa chica, UM. He olvidado su nombre, pero ella también. La forma en que arriesgó su vida hizo que valiera la pena verla morir, ¿sabes? Pandemonium fue quien tentó a Manon y le prestó su poder y, a pesar de eso, ni siquiera recordaba su nombre, riéndose de que su vida no fuera más que una fuente de diversión. No te lo tomes a mal, ¿ok? Así son las películas de serie B. Mientras Manon murmuraba en silencio, Pandemonium todavía se expresaba libre de remordimientos. Verás, tiene que ocurrir una catástrofe repentina en la que mueran toneladas de personas y, de vez en cuando, todos los protagonistas mueren también, la humanidad queda destruida y termina con la victoria de unos monstruos grotescos. Ya sabes, el tipo de final insatisfactorio en el que te preguntas cuál era el objetivo de la película. Aquí no hay catarsis ni cierre, solo autosatisfacción para quien hizo la película. Ese tipo de película es una verdadera joya que desafía el significado del entretenimiento, forzando la injusticia de la realidad sobre la audiencia. La actitud de la niña no cambió a pesar de la evidente rabia de Menow. Se llevó las manos a la espalda y continuó explicando su teoría favorita, pero creo que eso es parte de lo que hace a una verdadera película de monstruos. Monstruos grandes y gigantescos que aparecen en grandes cantidades sin previo aviso y que son demasiado fuertes para que los humanos puedan vencerlos. Se supone que los monstruos son injustos. Esa es la realidad. Por eso la gente adora a los monstruos lo suficientemente grandes como para destruir la realidad. Pandemonium se montó encima de un monstruo, levantó las manos y sonrió, porque a la realidad, al igual que al monstruo, no le importa lo que pienses. ¿Ahora estás feliz con mi respuesta? Fuerza guía, sacrificio, colusión caótica, pureza conceptual, mal, convocar. Los fantasmas también existen, cuerpos espirituales se arrastraron fuera de los cadáveres de los monstruos y permanecieron en el mundo como fantasmas. Adelante. Intente entretenerme,
señora, me gustaría que no me subestimaras. Los monstruos fantasmas arremetieron contra Menó. Habiéndose desprendido de los yugos de sus formas físicas, ya no podían considerarse seres vivos, pero trataban de morder directamente el espíritu de Menó. Estas formas de vida imaginarias no se veían afectadas por la mayoría de los ataques físicos, ya que solo estaban siendo solidificadas en el mundo por la fuerza guía. Serían increíblemente difíciles de tratar para cualquier humano que solo pudiera utilizar la fuerza guía, pero para Menó, no representaban un problema. 9. Si bien las almas sin recipientes podían ignorar las interferencias físicas, eran mucho más débiles al poder de los encantamientos. Fuerza guía, conectar, escrituras. 9. 3. Conjurar, conoce los escondrijos de los malvados, y que la luz alumbre sobre sus almas. El encantamiento de las escrituras acribilló los cuerpos de los espíritus. Los fantasmas se disiparon sin oponer resistencia. Menó miró a la madre de todos los demonios. Cuando se trataba de sacrificar y utilizar a un ser vivo como material, siempre había condiciones que no podían ignorarse. Ni siquiera una errante conocedora de su pureza conceptual podría ofrecer a una persona como sacrificio sin pasar por algún tipo de proceso. Los encantamientos de Pandemonium ciertamente son grotescos, pero no eran imposibles de contrarrestar. La única cuestión era cómo destruirla. Pandemonium del Sur, si te detengo aquí, terminará todo. Ya dije que eres libre de intentarlo. Los ojos de Pandemonium brillaron con un destello rojo. Fuerza guía, sacrificio, colusión caótica, pureza conceptual, mal, convocar. Las ratas marchan al unísono. Los montones de cadáveres de monstruos se fundieron en el suelo. Un instante después, hubo un temblor. Algo retumbó bajo la tierra. Sintiendo que el suelo bajo ella temblaba, Menó utilizó un incremento guía y saltó hacia arriba. En el momento en que saltó, se formaron enormes grietas en el suelo del salón de baile. Yo engendré a los monstruos que durante siglos han atormentado tu miserable mundo. No soy nadie más que la dama de las tinieblas y gobierno por encima de todos los demonios que acechan en la oscuridad. Un enjambre de monstruos con forma de rata emergió desde el suelo. Los cadáveres de monstruos que habían sido ofrecidos como sacrificios entraron en contacto con la vena terrenal del subsuelo, absorbieron su poder y renacieron con una especie de pseudo-alma y espíritu. Llegaron como un geyser. Los monstruos royeron el suelo, agrietaron la tierra y cargaron contra Menó como una avalancha. Si realmente piensas que puedes detener a una cosa así, me muero por ver lo que haces. Fuerza guía, conectar, escrituras. 2. 5. Conjurar, regocíjate, porque el muro que rodea a un piadoso rebaño de ovejas nunca se derrumbará. Cuando las ratas gigantes mostraron sus dientes y se lanzaron hacia adelante, fueron repelidas por la barrera que Menó conjuró. Una pseudo iglesia. Qué molesto. Fuerza guía, conectar, colusión caótica, pureza conceptual, mal, conjurar, como capturar a un monstruo utilizando un dedo del pie. Los ojos de Pandemonium volvieron a brillar en rojo. A juzgar por la construcción, todo lo que Menó podía decir era que esta vez no iba a ser una conjuración de sacrificio. El cuerpo de la niña estaba bañado en luz guía. Sin embargo, estaba compuesto por el poder del pecado original, lo que creaba un efecto diferente al de la incremento guía. Mientras Menó se preguntaba cautelosamente cuál sería su próxima jugada, Pandemonium extendió su mano izquierda, que aún brillaba en rojo. Uno de los monstruos invocados mordió el delgado brazo. Luego otro. Los ojos de Menó se abrieron de par en par. El brazo izquierdo de Pandemonium estaba siendo devorado mientras ella seguía con viva. Los monstruos rata que se habían comido el brazo de la niña aumentaron de tamaño. Pandemonium había convertido su propia carne en un agente fortalecedor y se la ofreció a los monstruos. Con sus músculos hinchados hasta el punto de que su piel sobresalía, las ratas comenzaron a atacar de nuevo, pero seguían siendo repelidas por la barrera. Vaya, un brazo no fue suficiente. Entonces tomen otro bocadillo. Sin dudarlo, ofreció su pierna derecha con una sonrisa. En un instante, la delgada pierna de la niña fue devorada hasta quedar reducida a la nada, y los monstruos crecieron aún más. El repentino crecimiento casi les abrió la piel, y un nuevo par de piernas brotó de sus espaldas. Sin tener en cuenta la destrucción que conllevaba el incremento extremo, los monstruos rata royeron frenéticamente la barrera de Menó. El proceso que utilizaba Pandemonium para levantar sus encantamientos era tan desagradable que ninguna persona en su sano juicio sería capaz de llevarlos a cabo. ¿No experimentaba dolor, o simplemente lo apreciaba como el último sentimiento humano que le quedaba? El mero hecho de observarla autolacerarse resultaba lo suficientemente grotesco como para perturbar la mente de cualquiera. Sin embargo, Menó no tenía intención de quedársele mirando. Fuerza guía, conectar, escrituras. 3. 1. Conjurar, y el enemigo que se acercaba oyó el tañido de la campana. En paralelo con la barrera, conjuró un encantamiento de ataque. Una campana hecha de luz se formó directamente sobre Menó.
La campana sonó en todas las direcciones, creando un amplio círculo que no permitió que ningún monstruo se escapara. Entonces, los monstruos ratas se retorcieron de dolor por los desgarradores tañidos y se voltearon sobre sus espaldas, pataleando en agonía. El sonido no pareció llegar a Pandemonium. Sin embargo, en un segundo vistazo, Menno confirmó que definitivamente le estaba infligiendo daños. Cada vez que la campana sonaba, la pequeña estructura de Pandemonium empezaba a quebrarse, con la sangre brotando de diferentes zonas de su cuerpo. A pesar de ello, esta no se mostró agobiada en lo más mínimo por sus propias heridas. Sonreía con la alegría de quien encontraba resistencia en un videojuego. Luz carmesí empezó a brotar del cuerpo de la niña. Todavía tosigada por la avalancha de sonido, Pandemonium ofreció la última pierna que le quedaba como sacrificio. Aquí tienen. Número 3. Ella empujó su pierna chorreante de sangre en la boca de uno de los monstruos que se retorcían. Llegados a este punto, las bestias supervivientes apenas parecían ratas. Le habían crecido nuevas extremidades al azar por todo el cuerpo. Se habían desprendido de sus pieles rotas, sustituidas por una armadura de fibras musculares endurecidas, y sus dientes delanteros sobredimensionados se tornaron en afiladas cuchillas que incluso cortaban en dos sus propias mandíbulas. Estos monstruos potenciados comenzaron a reagruparse, empujando contra los ensordecedores tañidos de la campana. Sus cuerpos, originalmente del tamaño de un puño, se habían hinchado hasta el tamaño de un enorme sabueso. Sus innumerables miembros se retorcían y se aferraban a la pared exterior de la pseudoiglesia, y golpeaban contra ella intentando afincar sus largos y afilados dientes delanteros. A estas alturas, ya habían superado el punto de la excitación para convertirse en una turba desquiciada. Se estrellaban contra la pared salvajemente, uno tras otro, con los monstruos de la fila de enfrente siendo aplastados por la nueva ola. Al final, su insano asalto empezó a crear grietas en la barrera. Pero aún con esas, Menno no cedería a su perdición. Fuerza guía, conectar, escrituras 8 y 12, conjurar, arrodíllate ante la puerta, pues es el camino hacia el Señor. Siguiendo al muro exterior de la iglesia y el campanario, se formó un nuevo muro con una puerta principal. A su vez, las monstruosas ratas ya empezaban a filtrarse por las débiles grietas e intentaban ampliar el agujero con sus dientes delanteros. La sangre y los tendones de los monstruos emanaban del muro luz como una sustancia viscosa. Pero justo antes de que pudieran romper el muro, la puerta de luz se abrió, el enjambre de monstruos soltó un chillido. La puerta recién abierta produjo un poderoso tirón. Los monstruos que habían puesto un pie dentro de la muralla fueron succionados hacia el interior. Este encantamiento de varios pasos había creado la forma completa de una iglesia. Mientras Menno construía y sostenía todo esto con una mueca, la niña a la que solo le quedaba un brazo miraba con una sonrisa satisfecha. Una triple conjuración de encantamientos. Eso es muy impresionante, pero no cuentas con demasiada fuerza guía, ¿cierto? Había visto a través de Menno. Menno ya había conjurado demasiados encantamientos, sin mencionar que ni siquiera se le dio un descanso luego del combate contra Manon. Dejando a un lado su carne y su espíritu, el alma de Menno estaba llegando al límite a sus reservas de fuerza guía se encontraban en su pique. Fuerza guía, sacrificio, colusión caótica, pureza conceptual, mal, convocar, Gomu Gomu no Mi. El brazo derecho de Pandemonium se hinchó, reescribiendo la estructura del cuerpo humano. El brazo se estiró como la goma y salió disparado. Con un poderoso golpe, el enorme brazo atravesó el muro de luz agrietado y se dirigió a Menno. Ella estaba tan concentrada en mantener su encantamiento que no pudo esquivarlo. NGH, el cuerpo de Menno se dobló y salió despedido hacia arriba. Con su concentración completamente arruinada, la campana y la puerta se desvanecieron en el aire. Los monstruos que habían sido atrapados por la estructura se soltaron. Esto es malo. Una alerta se disparó en la mente de Menno. El brazo de Pandemonium y los monstruos rata, tenía que ocuparse de ambos o moriría. Un monstruo saltó hacia ella, con la boca abierta. A su vez, en un balanceo caricaturesco, el brazo de Pandemonium cargó en su dirección desde arriba con la intención de aplastar el cráneo de Menno, hasta que el brazo fue arrancado por completo. Los ojos redondos de Pandemonium se abrieron por la sorpresa. Como un trueno, una espada que fue arrojada había atravesado el brazo de Pandemonium y aterrizó clavándose en el suelo. Era una magnífica espada con una elaborada cresta grabada en la empuñadura. Momentos después, la persona que la había lanzado se mostró. Agarró la empuñadura y la blandió para frenar las filosas fauces de los monstruos rata. La cresta de la empuñadura brilló intensamente. Fuerza guía, conectar, espada real, cresta, conjurar, explosión flameante. El fuego estalló en las bocas abiertas de los monstruos rata. Cuando vi a esos prisioneros de la cuarta derretirse, vine aquí esperando toparme con algo extraño,
Pero esto es sorprendente. Mientras los monstruos se dispersaban, la intrusa habló con una voz tan segura de sí misma que rozaba la arrogancia. Su cabello dorado teñido de rojo ondeaba con el viento, y su espada desenvainada se veía tan galante como espléndida. Tú, encantada de conocerla, sacerdotisa. Por lo menos, digamos que es la primera vez que nos encontramos, ¿de acuerdo? La mujer que había rescatado a Menou del peligro alzó su espada y sonrió. Asuna Grisarica. De nuevo, encantada, la indomable tomboy del reino Grisarica, la princesa caballero, entró en escena. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.